Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar como cada miércoles el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy he titulado al tema, ¿verdad? Para que vuestro ánimo no se canse, y está basado en Hebreos capítulo 12. Si usted quiere abrir su Biblia ahí, ¿verdad? Donde vamos a tener lo que es el estudio de la palabra. Ahora, déjeme decirle, Hebreos 12 empieza así, de esta manera, diciendo que donde quiera que estemos no estamos solos. Y dice de esta manera el versículo 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, déjeme decirle, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y el autor aquí visualiza a estos antiguos campeones, vamos a decirlo así, de la fe, ¿verdad? De lo que habla el capítulo 11 de Hebreos, hablando, y es cierto, hablando de los héroes de la fe, pero él visualiza esto, mis hermanos, cuando dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran de nube de testigos. Y ahora déjeme decirle, como espectadores desde el cielo, vamos a decirlo así, que nos animan mientras nos esforzamos para superar el desánimo presente. Y Pablo lo hace, ¿verdad? Como en una competencia atlética por allá en Corintios. Entonces, hay algo que nosotros nos llama mucho la atención de lo que habla el escritor a los hebreos, ¿verdad? Y habla donde dice, ¿verdad?, que tenemos una gran nube en derredor, ¿verdad? Tan grande nube de testigos. Y él agrega y dice, despojémonos de todo peso. Ahora, déjeme decirle, el autor pensó en mucho más que en los 18 mencionados en el capítulo 11, mis hermanos. La palabra griega antigua traducida nube era una manera de hablar que indicaba un grupo grande, ¿no? Entonces a eso se refiere el escritor a los hebreos. Y cuando habla de tan grande nube de testigos, esa nube probablemente incluye a hombres y mujeres piadosos que han venido desde aquellos, ¿verdad? Hablando de aquellos santos de Hebreos 11, conocidos y desconocidos aún en la historia. Ahora, también estamos bajo observación, dice, angelical, según lo que nos habla Efesios capítulo 3 en el versículo 10 y 11. Y el mundo observa también nuestra fe y conducta. Estamos rodeados de ellos, así como los espectadores en un estadio. Dice el escritor, rodean y observan a los jugadores. Así cada uno de nosotros, mis hermanos, somos observados, ¿verdad? Y yo lo puse al principio, ¿verdad? Que nosotros no estamos solos. Déjeme decirle, aunque estemos en el desierto o en medio del mar, nosotros no estamos solos, estamos siendo observados, y cuando nos movemos en donde quiera, hermanos, recuerde que siempre los ojos van a estar puestos en nosotros como cristianos. Ahora, es cierto lo que dice aquí, mis hermanos, el comentarista, dice, también estamos bajo observación angelical, y el mundo también observa nuestra fe, recuerde siempre esto. Y Efesios 3, 10 y 11 dice de esta manera, dice, con la intención de que ahora la múltiple sabiduría de Dios pueda ser dada a conocer por la iglesia a los principados y poderes en los lugares celestiales, dice, de acuerdo con el propósito eterno que Él cumplió en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, recuerde que nosotros, mis hermanos, de verdad, según lo que habla este pasaje, eh, somos dados a conocer como la iglesia, y esto tiene mucho que ver, hermanos, con lo que habla el comentario en During Word acerca de esto. Y dice de esta manera, cuando habla de que debemos despojarnos de todo peso y del pecado, el pecado, déjeme decirle, puede evitar que nosotros avancemos en nuestra vida cristiana, recuérdelo, pero también hay otras cosas que no son pecado. Dice el comentarista, y tal vez aquí no lo menciona, pero tiene mucho que ver con la palabra todo peso, ¿sí? Entonces recuerde, pueden ser simples estorbos, pueden ser excusas también que pueden impedir que sigamos corriendo efectivamente la carrera que Dios tiene para nosotros. Ahora, el llamado es simplemente para que en el poder del Espíritu Santo
nos despojemos de todo peso y del pecado, dice, que nos asedia. Entonces recuerde, aunque usa aquí, ¿verdad?, la figura de un atleta, de un corredor, recuerde, al corredor siempre se prepara bien, siempre se despoja de todo. Trata un corredor de usar la ropa más liviana que se pueda, los tenis más livianos también. Mis hermanos, se prepara físicamente, y no solamente se prepara el corredor físicamente, sino que, déjeme decirle, también tiene que prepararse, ¿verdad? En lo mental, también en eso se tiene que preparar un corredor, y se despoja de todo, tiene que correr livianamente, vamos a decirlo así, mis hermanos, y por eso el escritor dice que el llamado es simplemente para que en el poder del Espíritu Santo nos despojemos de todo peso y del pecado, dice, que nos asedia, aquello que nos estorba en nuestra vida cristiana. Y dice, corramos con paciencia. Lo que necesita uno es paciencia para terminar lo que hemos empezado en Cristo Jesús. La carrera que tenemos, dice, por delante. Y en verdad es cierto. No solamente el corredor se despoja del peso, sino también tiene que tener su vista puesta en la meta. Él está con nosotros en el punto de partida y nos dice de todo corazón, no corran, sino corramos. El apóstol mismo está a nuestro lado, dice, como corredor, dice Spurgeon. Y cuando estamos hablando de esto, mis hermanos, es que, ¿verdad? Usa la palabra aquí en plural, corramos, ¿verdad? Dice el escritor. Entonces, una de las cosas es que Hebreos 12, en el versículo 2, dice que debemos de correr puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando, dice, el oprobio, y se sentó, dice, a la diestra del trono de Dios. Y cuando está hablando de esto, mis hermanos, ponen como principal ejemplo a Jesús. Y una de las cosas es que nosotros como cristianos, dice el escritor, tenemos que tener los ojos en Jesús, que es el autor, y dice, y consumador de nuestra fe. Y luego él agrega, ¿verdad?, cuando dice puesto los ojos en Jesús, y esta versión de la Biblia lo traduce de una forma hermosa. Puesto los ojos en Jesús, solo podremos correr, dice el comentario, esta carrera mientras veamos a Jesús y tengamos nuestra mirada fija en Él. Él es nuestro enfoque, nuestra inspiración, y dice también el escritor, y nuestro ejemplo a seguir. Entonces recuérdelo, puesto los ojos en Jesús. Y es cierto, en una ocasión yo recuerdo, querido oyente, que en una ocasión yo estaba mirando una carrera por televisión, una carrera atlética, y el joven creía que ya había ganado y entonces empezó, y muchas veces sucede esto, empezó a celebrar antes de llegar a la meta, cuando ocurrió que alguien más lo pasó y le ganó el primer lugar. ¿Y por qué? Porque se distrajo, porque sus ojos no estaban puestos en la meta. Quizás, déjeme decirle, tal vez porque se confió, pero alguien más le ganó. Entonces, por eso aquí el escritor a los hebreos dice que nosotros debemos de tener nuestros ojos puestos solamente en Jesús. Pero déjeme decirle, hay muchas personas en las iglesias que no solamente miran a uno, sino miran a otro y a otro. No van a mirar a Jesús, sino van a ver el comportamiento de los hermanos, van a ver cómo los hermanos dentro de la iglesia pueden caer. Y en realidad yo creo que eso no es una carrera que ellos están corriendo como cristianos, porque aquí el escritor a los hebreos dice que nosotros debemos despojarnos de todo peso, debemos prepararnos, debemos de correr nuestra carrera cristiana, pero siempre, dice el escritor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, dice, de nuestra fe. Ahora, la palabra griega para mirando, ¿verdad? Es una palabra mucho más completa de la que encontramos en el idioma. Tiene una preposición en ella que aparta la mirada de todo lo demás. Lo que sigue me gusta a mí mucho, mis hermanos, porque dice, y note lo que dice aquí el comentarista, dice,
Debes de apartar la mirada de todo excepto Jesús. No fijes tu mirada en la nube, dice, de testigos. Te estorbarán si te apartas la mirada de Jesús. No fijes tu mirada en el peso ni en el pecado que te asedia. Esto ya esto ya has dejado a un lado, aparta la mirada de ellos, ni siquiera fijes tu mirada en el curso de la carrera, ni en los competidores, sino mira a Jesús y así comienza, dice, la carrera. Entonces, estas son palabras de Spurgeon, ¿verdad? Y una de las cosas que habla él es que no pongas atención, es cierto, y aquí el escritor a los hebreos habla de esa nube de testigos, habla que debemos despojarnos de todo peso, pero también habla, mis hermanos, acerca de que nosotros debemos de tener nuestra mirada en Jesús desde el principio de nuestra carrera cristiana hasta el final de nuestra carrera cristiana cuando el Señor así lo decida. Siempre tenemos que estar mirando a Jesús y mirar a Jesús. Déjeme decirle, dice el escritor de este comentario, dice, mirar a Jesús significa vida, luz, guía, aliento, alegría. Nunca dejes de mirar a Él, que siempre te mira. Y esto lo sacó de los comentarios de Spurgeon, ¿verdad? De lo que estamos hablando ahora. El autor y consumador de la fe, cuando habla de esto, habla de Jesús, y Jesús no solamente es el autor de nuestra fe, Él también es el consumador de ella. ¿Sí? La idea de que Él comenzó en vosotros la buena obra, dice Filipenses, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En verdad era reconfortante para estos cristianos, dice, desanimados, hablando de los hebreos. Ahora, Filipenses 1:6 habla acerca de esto. Recuerde que la idea de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, dice, hasta el día de Jesucristo. Y se puede decir que Jesús está con nosotros en la línea de salida y en la línea de llegada y durante todo el camino de la carrera, que no nos ha dejado, dice, o no nos ha dado, ¿verdad? Que nos ha dado por correr, dice el comentarista. Entonces recuérdelo siempre. Entonces, desde que nosotros empezamos, desde el primer día que nosotros nos hicimos cristianos hasta el día que el Señor nos llame, ¿verdad? Siempre Jesús estará con nosotros, recuérdenlo siempre. Ahora, el cual dice este pasaje, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿verdad? Jesús, dice el comentario, no consideró a la cruz como un gozo, pero él podía ver más allá del horror de la cruz para disfrutar del gozo más allá de ella. La misma mentalidad permitiría a estos judíos cristianos y a nosotros mismos, dice, para poder nosotros resistir. Es cierto, y Jesús, mis hermanos, es cierto que no consideró a la cruz como un gozo, pero él sabía que después de la cruz iba a tener ese gozo pleno, vamos a decirlo de esta manera, como nosotros los cristianos en el día de hoy. Hoy sufrimos, y sí es cierto, a veces vienen sufrimientos a nuestra vida en muchos tipos, en muchas maneras, pero déjeme decirles, sabemos que al final del camino nosotros vamos a disfrutar de la presencia del Señor si es que nosotros soportamos, ¿verdad?, con paciencia esta carrera que nosotros llevamos. Ahora, déjeme decirle, ¿sabes? ¿Sabes una cosa? Es cierto, Jesús sufrió la cruz y Jesús pudo soportar la prueba de la cruz porque entendió el bien que vendría de ella, el bien de un pueblo redimido y rescatado que honra a Dios por toda la eternidad. Y yo creo, mis hermanos, y esto es con mis palabras, yo creo que Jesús sabía que venciendo la muerte, venciendo la cruz, vamos a decirlo así, después de que Él resucitara, iba a tener un pueblo triunfante en Él. Y por eso, mis hermanos, es que el escritor dice de esta manera, un pueblo rescatado que honra a Dios, dice, por toda la eternidad. Y yo creo que eran los pensamientos de Jesús. Él no miraba el sufrimiento, sino que él miraba lo que seguía después del sufrimiento, que iba a ser gozo para todos aquellos que le conocieran, ¿verdad? Y todo esto era a través de la prueba de la cruz.
Y Jesús controló, déjeme decirle, aún sabiendo que era una prueba la cruz, Jesús controló su lengua. Recuerde siempre eso. Jesús siempre mantuvo su curso. Jesús mantuvo su progreso. Jesús mantuvo su gozo. Jesús mantuvo sobre todas las cosas su amor por la humanidad. Entonces, por eso, aún el escritor a los hebreos habla y dice, menospreciando el oprobio. Uno de los elementos más notables de la tortura de la cruz fue su extremo oprobio. Y esto es bien interesante, mis hermanos. A mí me gusta mucho, ¿verdad?, llegar a este punto cuando dice, ¿verdad?, que él menospreció el oprobio. Y uno de los elementos, dice aquí, más notable de la tortura de la cruz fue su extremo oprobio. Jesús no le dio la bienvenida a este oprobio. Él lo menospreció, sin embargo, lo resistió, dice, hasta la victoria, hasta el final resistió el oprobio. Y déjeme decirle, buscando yo en un diccionario, dije, pues, ¿qué será oprobio, verdad? Me gustaría mucho descifrarlo, ¿verdad? Buscar el significado. Y una de las cosas que yo encontré dentro del oprobio, mis hermanos, de lo que es la palabra oprobio, es la vergüenza pública, ¿sí? Esto lo encontré en un diccionario. Y la vergüenza y el oprobio son pruebas significantes. Y hay un pasaje que habla acerca de esto, Daniel 12:2. Dice que la vergüenza será un aspecto de los terrores del infierno, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice, Jesús soportó esta vergüenza infernal para lograr nuestra redención. Entonces recuerde que cuando hablamos, y es muy interesante esto, cuando hablamos de la palabra oprobio, se refiere, mis hermanos, a vergüenza pública. Yo le preguntaría a usted en esta tarde, ¿cuál vergüenza pública? Cuando habla de vergüenza pública y hablamos de Jesús, ¿usted me podría explicar cuál vergüenza pública pasó Jesús? Déjeme decirle, Jesús soportó una acusación vergonzosa, ¿verdad? Él sufrió la blasfemia que hicieron contra él. Ahora déjeme decirle, Jesús soportó burlas vergonzosas aún de los soldados, de la gente, ¿verdad? Jesús soportó la paliza vergonzosa que le dieron en público. Jesús usó, déjeme decirle, una corona, ¿verdad? Que era vergüenza usar esa corona, pero nadie sabía su significado, pero sin embargo se la pusieron riéndose de él, ¿verdad? Como un rey, él era un rey, pero sin embargo ellos lo hicieron en forma de burla, por eso le pusieron esa corona de espinas. Y Jesús vistió con una túnica vergonzosa, vamos a decirlo así. Jesús soportó también una burla vergonzosa incluso mientras oraba, dice, en la cruz. Y muchas cosas, por eso dice que Jesús, ¿verdad? Aún, dice, soportó el oprobio de la gente, la vergüenza en público de todos, todos lo querían humillar. Y esto dice el escritor, muchos no soportan, hablando de los cristianos, que se burlen de ellos por ser cristianos. Y el escritor aquí, hermanos, el comentarista habla acerca de que mucha gente el día de hoy, ¿verdad?, trata de ocultar, ¿verdad?, el cristianismo, quieren ser cristianos de lejitos, como dicen por ahí, y muchos no soportan que se burlen de ellos por ser cristianos. Y Jesús soportó el oprobio, entonces él soportó la vergüenza pública, y este es un obstáculo para muchos, ¿verdad? Cuando les dicen que si son cristianos o aleluya, o le dicen de muchas maneras, entonces mucha gente trata de ocultarlo. Y cuántas veces no se ha explicado ese ejemplo, mis hermanos, donde dicen que aún en los trabajos hay mucha gente que no saben que son cristianos. Ahora, déjeme decirle, harán casi cualquier cosa por Jesús, excepto soportar el oprobio o la vergüenza. Spurgeon habló osadamente a los cristianos que no podían soportar el oprobio que viene del mundo por seguir a Jesús. ¿Sí? Sin embargo,
¿verdad? Eres un cobarde. Dice, sí, anótelo, dijo. Es un cobarde. Si alguien le llamara así, se pondría rojo en la cara y tal vez usted no sea un cobarde en ningún otro aspecto. Qué cosa tan vergonzosa es que mientras usted es audaz en todo lo demás, es cobarde respecto a Jesucristo, valiente para el mundo y cobarde, dice, para las cosas de Cristo. Y en verdad hay muchos cristianos así que en realidad no se conoce cuando son cristianos, ¿verdad? Hay muchos ejemplos acerca de esto. Y déjeme decirle, pero Spurgeon habla de esta manera, que uno es un cobarde cuando uno, ¿verdad? Se acobarda, vamos a decirlo así, o le da vergüenza, ¿verdad? Cuando la gente se burla de la gente que es cristiana y uno trata, muchas veces la gente trata de ocultarlo, ¿verdad? Y no quieren que sepan que son cristianos. Y esto es lo que habla acerca de esto, pero recuerde que Jesús soportó el oprobio, soportó la vergüenza en público. Y dice este pasaje, y se sentó a la diestra del trono de Dios, después de que el escritor a los hebreos habla acerca de esa nube de testigos, habla de que como cristianos nosotros estamos vistos aún por los ángeles, aún por la gente en el mundo. Dice y da el ejemplo el escritor a los hebreos que Jesús soportó el oprobio, diciendo que los cristianos debemos de soportar todas las humillaciones que puede hacer el mundo, que puede hacer todos, ¿verdad?, acerca de lo que es el cristianismo. Porque mucha gente, déjeme decirlo, hasta hace chistes acerca de Jesús, hacen chistes acerca de los cristianos y hablan muy mal acerca de las cosas de la iglesia. Y así hablan y muchas veces aún, déjeme decirle, alguien lo mencionó en una ocasión, muchas veces hasta nosotros nos reímos de lo que dicen, pero eso no es así, mis hermanos. Entonces, este pasaje dice que Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios y el comentarista dice, esto habla de la glorificación de Jesús. La misma promesa de ser glorificado después de haber padecido oprobio, aunque en un sentido diferente, es verdad también para un cristiano, dice el comentarista. Ahora, en el versículo 3 y 4 de este pasaje, hermanos, de Hebreos capítulo 12, dice, considere a Jesús. Y dice de esta manera, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, dice, combatiendo contra el pecado. Y este versículo, mis hermanos, es muy interesante para cada uno de nosotros, porque dice, y empieza de esta manera el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, aquellos que se burlaron, y él aquí está hablando el escritor que nosotros debemos de considerar a Jesús, aquel que sufrió, dice todo lo que los pecadores traían en contra de él, cómo se burlaron, lo que hicieron con él, ¿verdad? Hasta llevarlo a la cruz y matarlo, vamos a decirlo así, así lo dijo Pedro en una ocasión, y por eso mis hermanos, cuando hablamos de considerar a aquel que sufrió tal contradicción, ¿verdad? Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, incluso dice en su dificultad, si consideraran a Jesús, podrían ser animados, no desanimados, sabiendo que estaban siguiendo los pasos de Jesús, como lo escribió Pablo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, dice, glorificados, según lo que habla Romanos capítulo 8, versículo 17. Entonces, me gusta que usa la palabra, este pasaje, considerar aquel que sufrió tal contradicción. Hablando de Jesús, no considere ni al compadre ni al amigo, no considere a nadie más, considere a aquel que sufrió tal contradicción hablando de Jesús. Por eso al principio decía, ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de su fe, de nuestra fe. Considerad a aquel que sufrió, dice. Y luego dice, piensa en toda su hostilidad que Jesús soportó por parte de los pecadores en su propia sinagoga en Nazaret. Déjeme decirle, querían matarlo,
Los líderes religiosos constantemente intentaron atraparlo y avergonzarlo. Mintieron acerca de Jesús diciendo que era un borracho y un glotón. Recuerde que decían aún que se sentaba con pecadores. Fue traicionado por uno de sus propios discípulos. Muchos se burlaron de él y lo golpearon. Su propia gente clamó contra él: crucifícale. Y déjeme decirle acerca de esto, mis hermanos, por eso el escritor a los Hebreos dice que nosotros debemos de considerar todo lo que Jesús sufrió, aún déjeme decirle, entre su propio pueblo y por toda la gente, tanto que dice, verdad, que lo llevaron hasta la cruz. Y el versículo 3 me llama mucho la atención, dice: porque para que vuestro ánimo, dice, no se canse hasta desmayar. Y si usted, déjeme decirle, si usted está desanimado, usted debe de considerar todo lo que Jesús sufrió. Usted debe de considerar la muerte de Jesús, pero también debe de considerar las cosas buenas que trajo Jesús para nuestra vida. Hablando aún, déjeme decirlo, realmente acerca de lo que es la salvación, ¿verdad? Entonces, para que vuestro ánimo no se canse, dice el versículo 3, hasta desmayar. Entonces, yo sé, usted puede decir que los Hebreos fue para los judíos, pero también fue para la iglesia y también fue escrito para todos aquellos, ¿verdad?, que ya eran de Cristo. Por eso Hebreos 1, 2, Hebreos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3 habla acerca de todo esto. Saber que Jesús no nos pide más de lo que Él mismo experimentó y que Él conoce exactamente por lo que estamos pasando, permite que nuestro ánimo no se canse, dice, hasta desmayar. Y el versículo 4 me gusta mucho porque dice de esta manera: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Estos cristianos judíos estaban tan desanimados porque estaban empezando a padecer una persecución social y económica significativa, aunque todavía no dice hasta la sangre. Y déjenme decirle, mis hermanos, es cierto todo lo que el escritor a los Hebreos dice. ¿Cuántos de nosotros como cristianos muchas veces nos desanimamos por cualquier cosa? Muchas veces lo han repetido en las iglesias. ¿Verdad que mucha gente se desanima hasta porque no lo saludan? Y muchas veces se desanima la gente porque no hacen compadrismo con él. No, nosotros debemos de tener los ojos puestos en Jesús, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. No el compadrismo, no el amigo, no nada. No, nosotros debemos de correr, dice este pasaje, nuestra vida cristiana, primeramente despojándonos de todo peso, ¿verdad?, que nos estorba para correr nuestra vida cristiana, y luego, ¿verdad?, quitándonos, ¿verdad?, despojándonos de todo peso, dice, que nos asedia. Entonces recuerde siempre, y luego correr nuestra carrera y correrla poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y ya para terminar, mis hermanos, ya para terminar, Hebreos 12 nos da motivos, déjeme decirle, para resistir en los tiempos difíciles. Nos invita a poner la mirada solamente en Jesús y no tener ninguna vergüenza, déjeme decirle, de ser cristianos, ¿sí? No lo olvides, corre tu carrera con paciencia, pero sin peso que te estorbe. Despójate del pecado que fácilmente, y otra versión usa esta palabra, que fácilmente nos atrapa, hablando del asedio, y corre mirando a Jesús, el autor, dice, de nuestra fe. Entonces, me gusta mucho lo que dice, y ya termino con esto, mis hermanos, cuando dice, pero sin peso que te estorbe, despójate del pecado que fácilmente nos atrapa. Y verdad, alguien podría decir, ese pecado nosotros podemos deshacernos de él si nosotros queremos, y lo podemos hacer porque Dios nos da las fuerzas a través de su Espíritu Santo. Pero muchas veces, déjeme decirle, y lamentablemente muchas veces, en vez de huir del pecado, corremos hacia él, y eso no está bien. Aquí el escritor a los Hebreos dice que nosotros debemos despojarnos de todo peso, ¿verdad?, de todo pecado que nos asedia. Y de esa manera vamos a terminar el día de hoy. Entonces recuerda, no quites tu mirada, ¿verdad?, que has puesto en Jesús, sino todo lo contrario.
¿verdad? Anímate como lo hacía, ¿verdad? El escritor a los hebreos, para aquellos, ¿verdad? Cristianos judíos. Entonces, y para la iglesia, gracias mis hermanos, gracias por haber puesto atención en esta tarde, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la vida, por la salud, gracias a Dios por el trabajo y por cada uno de ustedes que atentamente nos escuchan. Entonces, vamos a orar a nuestro Dios y le decimos, Padre, gracias te damos en esta hora, Padre, por lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a correr nuestra carrera con paciencia, despojándonos de todo peso, ¿verdad?, que estorba, para correr libremente esta carrera en Cristo. Y Padre, rogamos, Señor, que tú bendigas a mis oyentes, Señor, a mis amigos, a mis hermanos, a mi familia, Padre, que están escuchando en esta tarde, y que, Padre, tú traigas bendición a sus vidas como lo has hecho con nosotros, Padre. Rogamos para que tu bendición sea con cada uno de ellos, y si alguien, Padre, está enfermo, rogamos para que tú le sanes. Gracias te damos, Padre, y oramos confiadamente en ti, pues lo hacemos en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por haber puesto atención en esta tarde. Lo esperamos para la próxima, ¿verdad? Recuerde que el domingo tenemos culto a las 9:30, escuela dominical 11:30 y culto a las 5 de la tarde. Recuerde que puede vernos por Facebook y nos puede ver también por el YouTube, mis hermanos. Y recuerde, los esperamos el próximo miércoles y como siempre lo decimos, si Dios quiere. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Cada sueño que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. Esos momentos que me desfié, sé que no cambian lo que en mí ves. Quedé cansada de tanto luchar, en tu presencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estarás. Y aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi principio y fin.